me tocó participar en una audiencia que hizo esta comisión que le llaman Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ya que sea una comisión presidencial es grotesco. Regresamos al presidencialismo más rancio y autoritario. Bueno, ahí estuvimos. ¿Para qué? No para convalidar, al revés, para denunciar la farsa, para ir al lugar donde Manuel Barr le tiró el sistema, para decir, no avalamos esto, no avalamos esta simulación, y pues hacer las críticas fuertes, porque miren, la propuesta de que se hiciera la reforma de consenso está sobre la mesa. Hacer una reforma de consenso como muchas otras que han venido después de la apertura a finales de los 70 del siglo pasado, que ha ido perfeccionándose hasta que después de 96 pudimos decir que México ya era un país democrático. Esto ya no es así. Ahora la democracia ya no existe. Somos una autocracia guachicolera y quieren un sistema electoral acorde a eso. Y por eso no quieren una reforma de consenso. El propio Pablo Gómez ha dicho que harán valer su mayoría y no han hecho otra cosa. El tema es que esa mayoría es espuria, porque no la obtuvieron en las urnas. Les dieron una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas. Tuvieron el 54% de los votos y les dieron el 73% de las curules en el Congreso. Bueno, pues una de las propuestas fue que hubiera una representación fiel de la pluralidad del país, para que todos los ciudadanos valgan lo mismo en México, para que todo voto pese lo mismo que otro, independientemente de cómo pienses. Y esto se logra con la proporcionalidad nacional pura, que fue una propuesta que hizo primero Arnoldo Martínez Verdugo, que venía del partido de Pablo Gómez, que gracias a esas propuestas, a esas reformas, Pablo Gómez fue el que estrenó las diputaciones pluris, siendo diputado pluri de el Partido Comunista, que entraba ahí y que había formado junto con otros partidos el PSUM. Bueno, esa historia está ahí. Pablo Gómez presentó 2 iniciativas proponiendo también la proporcionalidad nacional pura. Nada más que ahora dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora lo que quieren es garantizar su permanencia en el poder y garantizar esta hegemonía artificial que tienen en las cámaras, que les permite modificar la Constitución. Pero esto que les dieron, otra de las 2 cosas que más se requieren no son, por otro lado, que haya árbitros imparciales, que sean elegidos por concurso de oposición, porque hoy lo que vivimos son autoridades capturadas. Entonces pueden decir que siguen siendo autónomas, pero si son empleados del poder, si son empleados del Ejecutivo, pues entonces esa autonomía será una simulación y pasará lo que ahora, en donde ya se perdió la confianza, ya regresaron las batallas por el sufragio efectivo, como lo estamos viendo en Papantla y en Poza Rica, donde el fraude es grotesco, pero peor aún, ya vimos lo que hicieron autoridades capturadas con la elección judicial, que fue una burla de principio a fin, facciosa hasta las cachas, ¿no? De verdad, un remedo de elección con el fraude del acordeón, que fue escandaloso, solo comparable a los que presumía Gonzalo N. Santos, solo que el de este año, el de la judicial, el fraude fue estructural, sistemático y generalizado. Grotesco con los acordeones, en donde acabaron con el voto libre y secreto, una elección donde el 90% de los ciudadanos le dieron la espalda. Es cierto, dirán, votaron 13%, sí, pero 3%, un poco más de 3%, anuló el voto o lo dejó en blanco. Y lo más grave, ¿no? El problema de la equidad. ¿Por qué digo que es un problema muy grave? No solo porque hubo precampañas de 3 años que fueron, ustedes se acordarán todos las bardas, los espectaculares que quedaron en impunidad, no solo porque el presidente fue vocero de su candidata y hasta usó la mañanera para atacar a la candidata contraria, dando incluso información confidencial de manera facciosa, no solo porque usaron los programas sociales para hacer proselitismo con los servidores de la nación, que todo eso es muy grave, sino porque lo que buscan es reducir el financiamiento a los partidos, que haría obviamente más desigual todavía la competencia. Pero no solo eso, el problema es que agravaría lo que es
así lo dije yo en la intervención, no solo más que el elefante en la sala, es el buquetanque en el Zócalo, el buquetanque de Huachicol en el Zócalo, porque es un hecho que el crimen organizado se ha empoderado política, económica y territorialmente, y que a ese crimen lo han hecho aliado electoral. Ese es el buquetanque ahí, porque el dinero del Huachicol ha puesto en crisis al régimen, pero ese dinero también, sus huellas, llevan a las campañas. A eso, porque como lo dije, el crimen es aliado electoral y el Huachicol sirvió para financiar campañas. Es gran parte del problemón que tienen. Y si ustedes quitan el presupuesto público, pues imagínense lo poderoso que van a ser. Más de 30 candidatos, más de 30 políticos fueron asesinados en 2024 y más de 7,300 candidatos renunciaron. De ese tamaño es el poder del crimen en las partes electorales. Está ahí. Y bueno, termino diciendo que si hay una restauración autoritaria, se ve muy claro con la destrucción de la democracia, porque no puede haber democracia sin división de poderes. Lo que dije es que con esa mayoría calificada que le regalaron con la sobrerepresentación en diputados y que obtuvieron en el Senado extorsionando con órdenes de aprehensión, con eso modificaron el régimen político y con eso, además de modificar el régimen político, destruyeron la división de poderes, como lo vimos con la elección judicial, y además acabaron con todos los contrapesos para hacer pues ya una autocracia, ya no hay democracia. Bueno, eso se llama golpe de Estado en sentido clásico, según la definición de Norberto Bobbio en su diccionario de política en sentido clásico. Y termino diciendo que van por el amparo. Y entonces, ahora sí que, como dijo el Chapulín Colorado, ¿quién podrá protegerlos? Porque el amparo es el recurso que tienen los ciudadanos para enfrentar los abusos del poder. Y ahora hacen modificaciones al amparo para favorecer y fortalecer al poder sobre los ciudadanos. Es decir, vamos a estar en la indefensión completa, ya sin un régimen sin contrapesos, un régimen sin división de poderes y además con un amparo que ya va a ser amparito, ¿no? Para que incluso si los jueces que ya son jueces de acordeón, que son jueces que van a recibir línea, determinan que se trata de algo que tiene utilidad social, porque es lo que le dice el gobierno, entonces ya no va a proceder ningún amparo. Y aparte van a decir que no tienes interés legítimo si no eres directamente afectado, es decir, los avances que se lograron en el amparo los están echando o los pretenden echar hacia atrás. Y eso es parte del autoritarismo huachicolero.